En este día vamos a explicar cuáles son los límites de los triángulos del cuello, la inervación, la irrigación y el drenaje. Para empezar, yo voy a explicar cuáles son los límites de los triángulos del cuello. En el cuello podemos encontrar varios elementos que son muy importantes para poder dividirlo, como son la línea media del cuello, el esternocleidomastoideo, que como lo dice su nombre tiene origen en el esternón y en la clavícula, y el trapecio, que está en la parte posterior del cuello. Estos tres dividen sobre todo el esternocleidomastoideo en triángulo anterior y lateral o posterior. En el triángulo anterior podemos encontrar lo que es, por ejemplo, el triángulo submandibular, que está delimitado por la línea de la mandíbula, el vientre anterior del digástrico y el vientre posterior del digástrico. Junto podemos encontrar este muy pequeño, que es el triángulo submentoniano, que está delimitado por la línea media y el vientre anterior del digástrico y el hueso hyoides. Hay que recordar también que, por ejemplo, en el cuello, muchos músculos son importantes para encontrar estas divisiones, como es el digástrico, que es un músculo suprahyoideo. Asimismo, en la parte inferior del triángulo anterior podemos encontrar el triángulo muscular, que está dividido por la línea media, por el vientre anterior del homoyoideo y por el esternocleidomastoideo, específicamente su borde anterior. También podemos encontrar el triángulo carotidio, que está delimitado por el esternocleidomastoideo, por el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del el homoyoideo, específicamente su borde posterior. En el triángulo lateral solo encontramos dos triángulos, en los que tenemos el triángulo occipital, que está delimitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y el vientre posterior del homoyoideo, específicamente su borde posterior. Además, inferiormente encontramos el triángulo homoclavicular y la fosa supraclavicular. El triángulo homoclavicular está delimitado por el vientre inferior del homoyoideo en su borde anterior y por el esternocleidomastoideo. Ya. Ahora yo les voy a hablar de las arterias que se encuentran en el cuello. Del lado derecho encontramos el tronco brachiocefálico, del que van a salir la arteria carótida común y la arteria subclavia con sus tres porciones, de las cuales se van a ramificar la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco tirocervical y sus ramas, que son la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa y la supraescapular, y el tronco costocervical, del que van a salir las intercostales superiores y las cervicales profundas. Bien, de la arteria carótida común salen dos ramas, que es la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria carótida externa, que nos da 6 ramificaciones. Una ramificación medial, que es la faringe ascendente, 3 ramificaciones anteriores, que es la tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. 2 posteriores, que son la occipital y la auricular posterior, y las arterias terminales, que son la temporal superficial y la maxilar interna. Yo les voy a hablar sobre el drenaje venoso. Principalmente voy a comenzar hablando desde la vena occipital, que está al descender también encontramos lo que es la vena retromandibular, que al descender forman lo que es la vena yugular externa. Esta conecta a lo que es la subclavia. Luego encontramos lo que es la vena vertebral, que esta desciende desde las vértebras, desde C1 hasta subclavia. Luego encontramos lo que es la vena yugular interna. Esta se forma a partir de lo que es la vena auricular posterior y la vena temporal superficial. Al descender podemos encontrar lo que es la vena tiroidea superior, y mediante va descendiendo se encuentra la vena tiroidea inferior, que al descender se une con lo que es la subclavia, formando lo que es el tronco branquiocefálico. A continuación yo les voy a explicar los nervios que inervan el cuello, y en este caso les voy a presentar como primer punto las ramas sensitivas del plexo cervical. Como podemos ver, aquí tenemos el plexo cervical, la rama C1, C2, C3, C4 y C5, las cuales van a inervar motora y sensitivamente al cuello. Empezamos con la C2, que es el nervio occipital menor, y es aquel que inerva la piel de la región lateral del cuello y parte posterior de la cabeza, como lo hemos dibujado aquí para mejor observación. Ya. Y también se va a recorrer hasta detrás de la oreja. Listo. Como segundo punto tenemos el nervio auricular mayor, que sale
de C2 y C3, que podemos ver aquí, C2 y C3. Y estos inervan la piel de la oreja y la región parótida y parte del cuello. También tenemos el nervio transverso del cuello, el cual está de C2 a C3 igualmente e inerva la piel de la región anterior del cuello. Listo. Tenemos también los nervios supraclaviculares, los cuales son de C3 a C4. Estos nervios van a inervar la parte de la piel inferior del cuello, una parte de la clavícula y la región superior del tórax, de todo lo que es aquí. Ahora tenemos las ramas motoras. Las ramas motoras es C1, como podemos ver aquí, a C3. Estas ya sabemos que salen de una misma raíz, por lo cual estas se denominan ansa cervical. Estas van a inervar los músculos infraioideos que participan en la deglución y el habla. También tenemos las ramas musculares directas, que estos inervan músculos directos del cuello como músculos prevertebrales, porque como podemos ver aquí, este se dirige hacia la columna vertebral. Y como último tenemos el nervio frénico, que viene de C3 a C5, y este es una de las ramas más importantes, por lo que inerva el diafragma, pero se lo menciona ya que su origen es aquí, en la parte del cuello. Continuando con la parte 2 de la vista lateral del cuello, tenemos los siguientes nervios. Para empezar tenemos la rama cervical del nervio facial. Este consta de 5 ramos, pero el que inerva el cuello, en específico el platisma, es la rama cervical. Luego tenemos el nervio occipital menor, el cual discurre de aquí y se dirige hacia arriba la parte occipital, con sus ramificaciones. Luego tenemos el nervio auricular menor, el cual se dirige hacia el oído, con sus ramificaciones también. Y para la parte central tenemos el nervio cervical transverso, el cual discurre y llega hacia el cuello a toda la parte central. Aquí tenemos el asa cervical, que ya se los mencioné posteriormente. Sin embargo, aquí vemos cómo sale y cómo va a llegar hacia el asa cervical. Por eso les decía anteriormente que este le da inervación lateral y posterior. Luego tenemos aquí el nervio accesorio, el cual va a inervar al esternocleidomastoideo y también va a inervar aparte del trapecio. Y esto va a ser la parte final de la inervación del cuello. Muchas gracias. La aplicación médica básica del cuello se encuentra en la inspección, en la palpación y evaluar las funciones estructurales para detectar alteraciones que podemos encontrar tanto en las arterias, en los ganglios linfáticos o en propias estructuras como pueden ser músculos o la tiroides.